Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos una vez más a La Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. En este programa estamos leyendo el libro Una salvación grandiosa. Hoy leeremos el capítulo número 19. Pero antes escuchemos las preguntas correspondientes al capítulo 18, leído en nuestro programa anterior. Primera pregunta. ¿Por qué Dios no trata de mejorar el comportamiento de un incrédulo? ¿Por qué Dios no trata de mejorar el comportamiento de un incrédulo? Segunda pregunta. ¿Por qué la posición del creyente delante de Dios es igual sin importar su debilidad o fidelidad? ¿Por qué la posición del creyente delante de Dios es igual sin importar su debilidad o fidelidad? Tercera pregunta. ¿Qué motivaba la conducta humana bajo el orden de la ley mosaica? ¿Qué motivaba la conducta humana bajo el orden de la ley mosaica? Ahora escuchemos la lectura del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 19. ¿Qué significa estar perdido? Jesús dijo de sí mismo: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19 versículo 10. Y el apóstol Pablo escribió: Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Segunda los Corintios 4:3. La palabra perdido aquí se aplica a personas y nos habla de la relación de ellas para con Dios. Como Jesús vino a buscar a los perdidos, de aquí podemos deducir que éstos estaban alejados de Dios. Ellos no han recibido los beneficios del Evangelio de la gracia, porque las buenas nuevas de una salvación gratuita están escondidas para ellos a causa de que sus mentes están cegadas por Satanás, el Dios de este siglo. Segunda los Corintios capítulo 4 versículo 4. Como esto se aplica a todos los que no son salvos, podemos deducir que todos los que no son salvos están perdidos. Los hombres no llegan a perderse por cualquier cosa que hagan, sino que están perdidos hasta que llegan a salvarse. Solamente Adán y Eva llegaron a perderse, y con ello se perdió toda la raza humana. Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres de su estado de perdición. Teniendo en cuenta que los que están perdidos no son salvos, el estar perdido primeramente quiere decir el carecer de todos los beneficios que el hombre goza por medio de la salvación. Pero quiere decir más que eso aún. De la misma manera que son muy pocos los que se dan cuenta de lo que encierra la salvación, así también son muy pocos los que reconocen el estar perdidos y el destino tan terrible de los tales. El estado presente de los perdidos según Dios. Como la salvación incluye el ser libertado del poder de las tinieblas, escúchese el capítulo 5, el estar perdido quiere decir el permanecer en el reino sobre el cual Satanás se enseñorea y fuera del reino de Dios. Es el estar en aquel reino que es enemistad con Dios. Dios en su palabra nos describe el estado presente de los perdidos con estas palabras: muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versos 1 y 5. La palabra muerte en la Biblia siempre quiere decir separación. La muerte física significa la separación del espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual la separación del espíritu de Dios. La muerte segunda, de que se nos habla en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, quiere decir la separación eterna del espíritu y del cuerpo de Dios. Alguien definió la muerte diciendo que es el no estar en comunicación con un cierto ambiente. Según esta definición, el estar muerto espiritualmente quiere decir el no estar en comunicación con el ambiente de Dios. Cuando Adán y Eva cogieron el fruto prohibido, en Génesis capítulo 3, versículo 6, murieron espiritualmente. Su pecado les separó de Dios, y dicho pecado ha seguido manteniendo apartado al hombre de Dios. Esta es la razón por la cual los que no son salvos continúan muertos en delitos y pecados. El pecado no es solamente lo que se expresa en inmoralidades groseras, como el homicidio, la borrachera, la falsificación, el cohecho y cosas por el estilo,
sino que también es pecado todo aquello que no esté en armonía con la voluntad, perfección y santidad de Dios. Está escrito: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Aún los más perfectos moralmente y los más cultos han pecado. Todo hombre es pecador por naturaleza, porque es miembro de una raza pecadora que desciende de Adán, el pecador original. Hasta que cada hombre no arregle el asunto de sus pecados con Dios, seguirá separado de él. Lo que quiere decir el estar muerto en delitos y pecados se aprende por el cambio de actitud que adoptó Adán hacia Dios después de haber pecado. Se escondió de la presencia de Dios entre los árboles del huerto porque tenía miedo. Génesis 3, versos 8 al 10. Los que están muertos espiritualmente tienen miedo de Dios. Hay algo en el fondo de sus corazones, aunque a veces está inactivo, que hace que se atemoricen de encontrar a Dios lo mismo que Adán. Son pocos los que se dan cuenta que lo mismo que Dios buscó con amor a Adán, ahora también está buscando con amor a todos, para traerles en completa armonía y unión consigo. Se dice que los perdidos están sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. Estar sin Cristo es carecer del único medio que hay para llegar a Dios y recibir sus beneficios. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Estar sin Él es no tener esperanza alguna del estado futuro. El estar sin Dios es carecer del Creador y sustentador del hombre y del universo. Es el vivir sin Dios como Padre, es vivir lejos de Él. Efesios capítulo 2, verso 13. Es cierto que los que andan sin Dios disfrutan de su providencia, pero no pueden solicitar su cuidado y provisión porque pertenecen a un reino rebelde y no ocupan posición alguna delante de Él. Solamente en el nombre de Jesucristo es como se puede pedir algo de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. San Juan capítulo 16, verso 23. Los que están perdidos no pueden pedir en el nombre de aquel al cual no han recibido. Los que son salvos han pasado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero los inconversos permanecen aún en tinieblas. Se dice de ellos: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, verso 18. Los hombres pueden ser muy entendidos con respecto a las cosas de este mundo, pero al mismo tiempo están en la oscuridad en lo que se refiere a las cosas espirituales. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4. A los inconversos se les llama hijos de desobediencia en Efesios capítulo 2, verso 2, porque no obedecen al Evangelio o buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, según segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. Y por naturaleza, hijos de ira, Efesios capítulo 2, versículo 3. Por ser desobedientes al Evangelio y por rechazar al Hijo de Dios, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, según San Juan, capítulo 3, verso 36. Lo que se ha expuesto anteriormente no es un cuadro muy agradable del estado presente de los perdidos, pero es la descripción que Dios hace de su situación y es pura verdad. El estado final de los perdidos. Los que no prestan atención al Evangelio del Señor Jesucristo y rechazan la salvación, serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esta es una condición eterna. En la vida presente hay oportunidades para ser salvo y reconciliarse con Dios, pero cuando la separación final con Él se haya efectuado, no habrá ninguna oportunidad. Esta separación no será solamente de la presencia del Señor, sino también de su poder y de todos los beneficios que de Él procedan. Hay muchos que se preocupan muy poco de estar separados de Dios, son indiferentes a Él y no admiten que están recibiendo algo de Él. Los tales creen que pueden vivir bien sin Él. Se dan muy poca cuenta de lo mucho que dependen y reciben de Él en cada momento de sus vidas.
Él creó el aire que respiran, la lluvia que desciende y el sol que ilumina. Él los envía. Ellos llaman naturaleza a cuanto existe, y así lo es, pero Dios fue quien la creó y quien la sustenta por su poder. Si no fuera por la providencia de Dios hacia el hombre, toda criatura moriría inmediatamente. Cuando el hombre llegue a ser separado de la gloria del poder de Dios, no se beneficiará en nada de su providencia. El hombre será completamente separado de todas sus provisiones. Aquel estado se llama eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas versículo 13. No habrá un rayo de luz que penetre aquellas completas tinieblas, ni una gota de lluvia caerá para apagar la sed insaciable, no habrá estrella de la mañana que señale la aurora de un nuevo día después de aquella noche eterna. Al hombre perdido también se le describe en ese estado como arrojado en el lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Algunos dicen que esto se aplica metafóricamente. Si esto es así, la condición de los tales es aún más terrible, puesto que la realidad es siempre mayor que la metáfora. La Escritura habla de ese estado en otro lugar como la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versos 47 y 48. Y también lo describe como las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, verso 12. Los que no son salvos ya se encuentran condenados. El que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, verso 18. Ahora viven bajo el aplazamiento de una sentencia cuyo juicio se llevará a cabo con toda seguridad, si no se vuelven a Dios y confiando en Él reciben a Jesucristo como su Salvador. La esencia del pecado se ha visto que consiste en el deseo de ser independiente de Dios. El estado final de los perdidos consistirá en no tener relación alguna con Él. El infierno, por lo tanto, no es otra cosa que el cumplimiento del deseo del hombre y el resultado final de su propia acción. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.